Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Congreso de la República, vamos a hablar de transparencia, no solo del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que tiene varios anticuchos, sino, de un congresista del bloque magisterial, el congresista Paul Gutiérrez. El portal de investigación El Centro Libre ha sacado una investigación que realmente pues ya es desvergonzado, ¿no? Es desvergonzado lo que estamos viendo, se ha perdido la vergüenza totalmente. Les cuento un poquito la historia antes de presentar a mi siguiente invitado. Estamos con Álvaro Hendler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Feliz de estar contigo, Omar. Bueno, quiero hablar de este tema, lo revisábamos en la mañana en la rotativa del aire, y de verdad pues ya se perdió todo nivel de etiqueta aquí, simplemente. Este congresista del bloque magisterial, Paul Gutiérrez, ha promovido una ley o ha presentado un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que no pase pensión de alimentos. Él fue hasta en 3 oportunidades a un juez para decir que se le exonere o se le suspenda la pensión de alimentos que le pasa a su hija, que es verdad, y es mayor de edad, pero las leyes peruanas establecen que si sigue estudiando le tiene que pasar la pensión de alimentos, así de simple. Y el juez 3 veces le dijo, no señor, usted va a seguir pagando los alimentos. Y bueno, como el juez no le hizo caso, este congresista va y arma pues un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que buscaría beneficiarlo directamente a él para que no pase pensión de alimentos. Álvaro, ¿ya dónde estamos? El ejemplo de este congresista, como de muchos otros, refleja la decadencia de nuestra clase política. Porque, ¿qué es la política y qué es la democracia? Nosotros los ciudadanos votamos cada 5 años, o bueno, a veces con menos tiempo, elegimos un grupo de representantes que nos representan para hacer leyes, generar reformas, hacer políticas públicas en favor de la ciudadanía, en favor del bien común. Pero ¿qué hace este congresista y qué hace un sentir mayoritario de congresistas? Entra a representarse a ellos mismos, a representar sus intereses mercantilistas, sus intereses judiciales, sus intereses particulares. Y hay que recordar, Omar, que hay 2 problemas graves acá. Uno, los filtros en los partidos políticos, en cómo se organizan simplemente para llegar a una elección y no generan filtros de gente ciudadana, competente, con ética, con una trayectoria de servicio público. Pero por otro lado, y más grave, es nosotros. Si este congresista está sentado en ese lugar, como muchos congresistas con muchos elementos antiéticos, es porque nosotros hemos votado por ellos y le hemos dado un sitio en ese Congreso. Con lo cual tenemos que en la siguiente elección reforzar fuertemente nuestro voto informado. Investigar por quién vamos a votar, no solamente qué obras ha hecho, sino cómo las ha hecho, cuál es su trayectoria ética y de servicio social. Porque lo que tenemos hoy es, desde el presidente del Congreso y un cúmulo de congresistas, más bien gente que defiende sus propios intereses. No defienden el interés de la bandera y la patria, defienden el interés de la banda y de sus bandas. Y no quiero tampoco pecar pues de cándido, de pensar que esto es nuevo, que digamos recién con Castillo, con Boluarte esto es así, que todos los congresos han sido excelentes antes. Sabemos que la política está llena de diferentes intereses, ¿no? Sí. Pero siempre hay grandes intereses, hay intereses medianos, intereses pequeños. Lo que pareciera hoy por hoy es que los grandes intereses comunitarios, las políticas públicas o las visiones que tengo de país, ¿no? De que yo creo en el libre mercado, yo creo en fomentar la inversión privada, o no, quizá los del otro lado creen pues en que el Estado tiene que tener mayor presencia y debe haber empresas públicas y mayor justicia social. Ya, ese debate ya no existe. No existe. Es el debate del menudeo. Sí, pero mira, Omar, yo coincido contigo que esto tiene mucho tiempo, pero sí estamos en un punto muerto profundo. Sí, totalmente. Y cuando asumí la presidencia de Transparencia hice un ejercicio y agarré las encuestas de aprobación presidencial y congresal de Ipsos desde el 1990 hasta hoy, 30 años. Y cuando uno agarra la aprobación conjunta entre gobierno, presidente, presidenta y Congreso, hay 2 momentos en nuestra historia contemporánea que han sido los más bajos en ese periodo. Los últimos años de Toledo y hoy. Entonces, hemos llegado a un punto tal, y claro, la diferencia de la época de Toledo, al inicio de los 2000, es que mal o bien habían partidos con esos
grandes temas públicos, grande interés, se discutía la descentralización, el acuerdo nacional, oye, tenemos que ser un país de crecimiento económico, pero tú ves las conversaciones de hoy. Mira, solamente como un ejemplo, Omar, en las protestas, que comenzó a surgir no solamente un clamor ciudadano del adelanto de elecciones, sino que comenzó a discutirse en el Congreso. Bueno, al final no se aprobó, ¿no? Pero tú escuchabas a congresistas que el argumento central, por qué no aprobar el adelanto de elecciones, era que tenía que venir con reformas. Y es algo que Transparencia siempre ha promovido. Yo pregunto, ¿qué reforma hasta hoy está aprobada? Ninguna. Ninguna reforma está aprobada. ¿Y qué tipos de reformas son las que discuten? Esta reforma de una ley particular para un interés totalmente personal. Esa es la desvirtuación completa del ejercicio público y político para el bien común y que ha sido reemplazado por un cúmulo de intereses independientes sin ninguna visión de país. Y ahí la responsabilidad también hay que mirar a los líderes políticos. Ahorita hay 10 líderes políticos de esos partidos y deberían hacer un trabajo de decir cuál es la agenda país como partido y comenzar a ejercer sanciones y marcar norte a sus propios congresistas que están desvirtuando la política. Y claro que lo mencionas, ¿no? Para ser bien claros, ahora yendo al caso de Alejandro Soto, que también uno de los principales cuestionamientos es que justamente se vio beneficiado por una ley que, bueno, no promovió, pero sí por la cual votó, una ley que le permitió que su denuncia prescriba, no que fue absuelto, porque no fue absuelto, sino que prescriba. Pero lo que hemos venido conociendo es cada vez más escandaloso. Y ahí te pregunto, porque lo has mencionado, el nivel de responsabilidad que tienen hoy por hoy líderes políticos importantes como Keiko Fujimori, como el señor Vladimir Cerrón, como el señor César Acuña, que están justamente sosteniéndolo en la mesa directiva. No digo Avanza País porque, bueno, Hernando de Soto se desvinculó de Avanza País, ¿no? Mira, el caso del presidente del Congreso es el reflejo más evidente de nuestra situación actual, ¿no? Porque hay congresistas de izquierda y derecha que tienen una trayectoria ética, una trayectoria de servicio, independientemente de sus posiciones ideológicas. Pero esta alianza ha puesto al señor de Soto, que tiene docenas de denuncias cuando fue periodista, antes de ser congresista, cuando ha sido congresista y ahora como presidente. Y se ha venido defendiendo. En la última defensa, primero que fue solamente con el canal del Estado, sin preguntas, y también maltrató a la prensa, diciendo que los periodistas no votan, ¿no? No admitiendo la labor fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión y de prensa. Es curioso que alguien como él se mantenga en la posición que tiene y quienes lo hayan elegido sean las fuerzas que tú bien has mencionado. Yo creo que hay razones detrás de eso, ¿no? La primera razón es que es tan impopular el Congreso y es tan menudo de corto plazo su accionar de incentivos que no tiene ningún incentivo para cambiar. Si el Congreso tiene un punto de dígito de aprobación y el presidente también, ¿cuál es el incentivo para estar peor que eso, ¿no? Y lo segundo, probablemente APP, que le pasó algo similar con Lady Camones en la elección anterior, quiera mantener un tiempo más la presidencia bajo el partido, ¿no? Pero yo creo que ahí el problema de fondo, Omar, es los políticos están también viendo su interés de cortísimo plazo, porque no hay incentivos de largo. Un gran problema de la reforma del expresidente Vizcarra de la no reelección congresal fue ese, quitarle una carrera política. Nosotros estamos a favor de una reelección de Congreso, entre otras reformas que hay que realizar. Y hemos caído, Álvaro, no sé si lo ves de la misma manera, pero a una situación de cinismo absoluto. Recordaba las palabras ayer, si no me equivoco, del vocero de APP, Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana, cuando le cuestionaba a la periodista, le decía, oiga, pero para usted esto no es nepotismo, le decía, no es nepotismo que el señor Soto pues contrate en el despacho a la hermana de la mamá de su hijo, en la práctica eso no es nepotismo, está bien que use asesores para servir de trolls y atacar a sus opositores políticos y en todo caso él decía, bueno, que se investigue, que se ha vuelto una frase, una palabra muy usada por nuestros políticos hoy en día, ¿no? El que se investigue, pues ya acá no pasa nada. Sí, yo creo que en general la clase política y la ciudadanía en general hemos entrado en una narrativa donde todos los días hay crisis y tenemos que reaccionar frente a la crisis y los políticos tienen que sobrevivir. Tú ves al gobierno y al Congreso en una actitud de sobrevivencia.
es lamentable, independientemente de quién sea el presidente del Congreso, que todo un mes el presidente del Parlamento peruano haya usado su energía para defenderse y sobrevivir. En vez de discutir reformas políticas, la reforma electoral, la mejora de la educación, de la salud, en fin, tantas cosas que le falta al país. Y lo mismo al Congreso, lo mismo al gobierno, ¿no? Tratando de mantener y sobrevivir con el poco aire que le queda. Con lo cual, Omar, estamos en una situación muy compleja. No hay salidas rápidas ni inmediatas. Nosotros de Transparencia estamos tratando de empujar grandes avenidas de mediano plazo. Estamos tratando de crear un plan de fortalecimiento de la democracia junto con los partidos políticos, junto con la ciudadanía. Tratar de comenzar a generar elementos de innovación en la política, en la democracia. Comenzar a generar espacios de escucha y de diálogo a nivel territorial. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Sí, reaccionar y sobrevivir en el corto plazo, pero tenemos que volver a reimaginar la política y la democracia en mediano y largo plazo, porque la salida es compleja y es de muy largo aliento. Pero ¿sabes qué pasa, Laura? A veces diera la impresión de que efectivamente Transparencia, otras organizaciones han venido impulsando iniciativas de reforma muy interesantes. Sin embargo, no parecen tener eco en los partidos políticos y menos en las bancadas. Sí, hay una... Tienes toda la razón. Y creo que el problema de fondo es que se ha perdido la sintonía entre la ciudadanía y los partidos políticos. Y esto sucede en el mundo, no es un problema solamente peruano. Hay un problema de la democracia en el mundo. Y por eso hay que comenzar a utilizar la innovación para comenzar a acercar nuevamente el sentir político con el sentir ciudadano. Pero hay una reforma, que no es reforma porque ya está aprobada, que habría que comenzarle a darle un poco más de eco, que son las primarias, son las PASO. Las PASO en el Perú están aprobadas. Simplemente que se suspendieron por el COVID. Falta un reglamento que el jurado tiene que implementar y en principio en las próximas elecciones tendremos primarias obligatorias para poder darle poder. Las primarias tienen dos elementos bien importantes. Lo primero es que le damos a la ciudadanía el poder de elegir a quienes van a ser candidatos, no solamente a las cúpulas de los partidos. Y lo segundo, que es bien importante, es que ayuda a reducir la fragmentación de candidatos. En Argentina, por ejemplo, en últimas primarias, hubieron 15 partidos que postularon. Pasaron las primarias y han quedado 5. Si hubiésemos aplicado las primarias en el 2021, en nuestra elección, nosotros tuvimos 18 candidatos a la presidencia. Si hubiese habido pasos, hubiese habido 11. Entonces, y esa reforma no requiere aprobación en el Congreso. Esa reforma ya hay que aplicarla. Lo que tenemos que hacer la ciudadanía es vigilar para que el Congreso no ponga ninguna excusa para poder otra vez suspenderla, porque es una política importante que ya fue aprobada y que comienza a generar un elemento de cambio diferente que le da a la ciudadanía poder, que tenemos menos candidatos, genera coaliciones y así como otras esperemos comenzar a trabajar en otros elementos pequeños que juntos comiencen a generar un cambio diferente en la política de la democracia. Pero acuérdate, ¿no? Cuando se dijo no lo podemos aplicar todavía, que la COVID... No, ya habíamos hablado de la COVID y los principales candidatos llenaban plazas, salían sin mascarilla, no les interesaba, les dieron un pepino, como si se agrupaba la gente o no. Pero para las elecciones abiertas, ahí sí, COVID por aquí, COVID por allá. O sea, fue una excusa. No debería haber ninguna excusa hoy para poder implementarlas. Ahora, pero solo para terminar, este caso que también es gravísimo, los mochasueldos, ¿no? Ya me parece que son más de 10 mochasueldos y la labor de la Comisión de Ética. ¿Cómo lo se ve desde la Transparencia? Mira, en general, cuando uno habla de reformas, hay reformas a nivel de la Constitución, hay reformas a nivel de políticas públicas y también hay reformas a nivel de reglamentos. Nosotros en Transparencia hace 10 años presentamos el Plan 32, que era una serie de reformas para mejorar la política en general. Y hay unas de ellas en relación justamente a la Comisión de Ética. Hay un problema estructural en la Comisión de Ética, porque en general como los propios... El gato en la despensa, ¿verdad? Cómo los propios congresistas, en medio de sus propias negociaciones naturales que hay en política, van a ser los que van a juzgar su accionar. Entonces, claramente, hace años que venimos con problemas en la Comisión de Ética, con muy pocas excepciones, que van cubriéndose. ¿Por qué? Porque hay votos, hay negociaciones, que es normal en política. Con lo cual, desde Transparencia, nosotros sí estamos pensando contribuir a que haya una reforma más estructural de la Comisión de Ética, que haya probablemente personas independientes que puedan también opinar sobre eso. Pero bueno, es pan de cada día. Como hablaba el otro día con la historiadora Carmen Maquebo y ella decía, bueno, hay que vivir con esta condición. Tenemos que comenzar a vivir con una política decadente, paupérrima, mercantilista, mafiosa, y a la misma vez comenzar a alentar a los políticos demócratas de izquierda a derecha, que los hay,
comenzar a alentar estas políticas que ya están implementadas para que se implementen con las PASO. Y yo creo, Omar, y a veces nos quejamos mucho de los políticos, pero tenemos que hacer mucho como ciudadanos. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer para renovar la política. Escucharnos, dialogar, votar mejor y comenzar a salir de la apatía y continuar activándonos y estar vigilantes a las cosas que pasan en el Congreso como en el gobierno. Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro Hensler, presidente de la Asociación